Una vez vistas las ecuaciones de la recta y del plano, vamos a estudiar ahora las posiciones relativas de dichos objetos. Empezaremos con las posiciones relativas que pueden tener dos rectas. Sea la recta R y la recta S. La recta R roja, la S la azul. Y sean VR y VS los vectores directores. Si cogemos un punto A de la recta R, este punto A rojo, y un punto B de la recta azul, y trazamos el vector AB, tendremos que si las dos rectas están en el mismo plano, VR, VS y AB serán coplanarios, es decir, estarán en el mismo plano. Y en ese caso, ¿cómo pueden ser las posiciones relativas? Pues pueden ser si VR y VS son proporcionales, ya sabemos que son o coincidentes o paralelas, pero si además el vector AB también es proporcional a VR y VS, significa que AB tiene la misma dirección que ellos y por lo tanto también será proporcional. Por lo tanto, una vez que tenemos las componentes de VR, de VS y de U, será coincidente si son los tres vectores proporcionales. ¿Cuándo serán paralelos? Cuando siendo VR y VS proporcionales, el vector AB no lo es. Las componentes del vector AB son las componentes U1, U2, U3. Y entonces tendremos esta situación. Y si VR y VS no son proporcionales, entonces las rectas son secantes, es decir, se cortan en un punto. En este caso, este de aquí. Por lo tanto, esta es una forma de ver si son paralelas, coincidentes o secantes. Pero no nos da toda la información. Veremos ahora otra posibilidad que es que las rectas se crucen. Vamos a ver otra forma de estudiar las posiciones relativas de dos rectas con matrices. Al igual que en el caso anterior, lo que vamos a hacer es obtener los vectores directores y el vector AB que une dos puntos, uno de cada recta. Y construimos las siguientes matrices. La matriz M, que son las componentes de los vectores directores, y una ampliada donde ampliamos una fila que es las componentes del vector AB. Y entonces tenemos estas posibilidades, que sean paralelas, coincidentes o que se corten. Veamos, si son paralelas no hay solución. El sistema que nosotros podemos formar con las ecuaciones no tiene solución. Y por lo tanto, el rango de M y el rango de M de la ampliada tiene que ser distinto. Además, si son paralelas, el rango de M tiene que ser 1 porque una de las filas es proporcional a la otra. Por lo tanto, son paralelas, el rango de M es 1 y el rango de la ampliada es 2. Es decir, que U1, U2, U3 no es proporcional a las otras dos. ¿Cuándo serán coincidentes? Cuando tenga infinitas soluciones. ¿Y eso qué significa? Que el rango de M y el rango de la ampliada tiene que ser el mismo. Pero además tiene que ser rango 1. Porque si son coincidentes, VR y VS son paralelos, son proporcionales. Por tanto, el rango de este es 1 y este tiene que ser del mismo rango porque tiene solución. Infinitas, pero tiene solución. Y el otro caso es el que sean secantes. Que sean secantes también tiene solución, pero además es una solución única, es una solución determinada. Por lo tanto, el rango de esta matriz y el rango de esta otra matriz tiene que ser igual. Como el rango de M no puede ser 1 porque entonces serían paralelas o coincidentes, el rango de M es 2 y por lo tanto el rango de la ampliada también tiene que ser 2. Veamos ahora el caso en que las rectas no están en el mismo plano y se cruzan. En este caso, los vectores VR, el vector editor de R, el de S y el vector AB que une dos puntos de la recta R y de la recta S no son complanarios, no están en el mismo plano. Por lo tanto, construyendo las dos matrices, evidentemente
el rango de M será 2 porque no son paralelos. Y como no hay solución porque no hay corte, el rango de esta matriz no puede ser 2. Y como ya tenemos asegurado que estas dos filas son independientes, no queda más remedio que el rango de esta matriz sea 3. Y por lo tanto, si el rango de M y el rango de la ampliada son distintos y uno es igual a 2 y otro es igual a 3, las rectas no son complanarias y no se cortan, sino que se cruzan. Veamos a ver otras formas de estudiar las posiciones relativas. Hemos visto, por un lado, comparando los vectores directores, si son proporcionales o no. Hemos visto mediante matrices. Vamos a ver qué ocurre si nos dan las ecuaciones de forma paramétrica o de forma continua. Nos dan R, que en forma paramétrica sería así, en forma continua es despejando lambda en cada una de las ecuaciones e igualando, y S lo mismo en cualquiera de las dos formas. ¿Cómo lo haríamos? De aquí muy sencillito. ¿Por qué? Porque cogemos el vector director de R y el de S y comparamos. Si son proporcionales, solamente hay dos posibilidades, que sean coincidentes o paralelas. Si son coincidentes, quiere decir que hay todos los puntos de R coinciden con los de S y por lo tanto el punto x1 y 1 z1 de la recta R tiene que satisfacer las ecuaciones de la recta S. Por lo tanto, sustituyendo x, y z por x1 y 1 z1, esto se tiene que verificar. Y en ese caso son coincidentes. Porque si un punto es común y las dos son paralelas, el resto también lo son. ¿Y cuándo son paralelas? Cuando no hay ningún punto de R que pertenezca a S. Pues si nosotros sustituimos x1 y 1 z1 en x y z, estas igualdades no se pueden verificar. Y entonces ya veríamos que son coincidentes o paralelas. En el caso de que no sean proporcionales, es evidente que son secantes. Y si son secantes, significa que hay un punto de R que es común al de S. Es decir, que existe un x, y, z de R que verifica las ecuaciones de S. Por lo tanto, igualando la x de R con la x de S, la y de R con la y de S y la z de R con la z de S, obtenemos estas tres ecuaciones que tienen nada más que una única incógnita. Si esto tiene solución única, es decir, una misma solución, despejamos lambda de la primera, comprobamos que ese lambda vale para la segunda y comprobamos que la lambda vale para la tercera. En ese caso serán secantes. El vector U, en este caso, sería un punto de R y un punto de S. Por ejemplo, el x2 menos x1 y 2 menos y1, z2 menos z1. Si ocurre esto y este determinante es igual a 0, entonces significa que son independientes y por lo tanto las ecuaciones se cruzan. No, que son las otras dos posibilidades en caso de no ser paralelas o coincidentes. Si ahora nos dan las ecuaciones de las rectas de forma general, es decir, como intersección de dos planos, tendríamos esta situación, R y S. Construimos las dos matrices de coeficientes, la M, que son los coeficientes A, B y C, A', B', C', y los correspondientes de X y Z de la recta S, y la ampliada con el término independiente de D', de segunda, de tercera. Si son coincidentes, está claro que hay solución y son infinitas soluciones. Por lo tanto, el rango de M y el rango de la ampliada tiene que ser menor que el número de incógnitas. Tienen que ser iguales los rangos para que tenga solución, para que sea compatible el sistema, pero además para que sea indeterminado, es decir, que haya infinitas soluciones, este rango tiene que ser menor que el número de incógnitas. Como el número de incógnitas son 3, el rango de M y M segunda tiene que ser 2. Y entonces son coincidentes. Si el rango de M y el rango de M estrella de la ampliada es igual, tenemos un sistema compatible. Pero si además es igual
a 3, que son el número de incógnitas, el sistema es compatible determinado, es decir, se cortan en un punto, son secantes. Y las otras posibilidades que son paralelas o se cruzan, el sistema tiene que ser incompatible, es decir, el rango de m y de la ampliada tiene que ser distinto. Si son paralelas, está claro que el rango de m tiene que ser 2, es decir, que hay alguna ecuación de R y de S que son proporcionales y por lo tanto el rango de m es 2. Y para que sean paralelas, el rango de la ampliada no puede ser 2 y serían 3. ¿Y cuándo se cruzan? Pues se cruzan cuando el rango de m es 3, es decir, solamente hay una ecuación que es dependiente de las demás, como es lógico, puesto que son 4 ecuaciones con 3 incógnitas, y el rango de la ampliada es distinto porque no puede haber solución, y en este caso sería 4. El sistema es incompatible y las rectas se cruzan. Veamos un ejemplo. Me dan esta recta en forma paramétrica y esta otra en forma continua, que la podemos pasar muy fácilmente a la forma paramétrica. Los vectores directores serán 1 menos 2, 1, 2 menos 1, menos 1. Y ahora tomando un punto de R, que sería el 1 menos 1, 0, y un punto de S, que sería el 2, 1, menos 1, construimos el vector AB, que sería 2 menos 1, 1, 1 menos menos 1, 2, y menos 1, menos 0, menos 1. Ya tenemos los tres vectores. Comparamos. En la primera componente del vector de R partido por la primera componente del vector S es un medio. Para que fuesen paralelas o coincidentes tendría que pasar lo mismo con la segunda componente y con la tercera. Pero ya vemos que con la segunda sería menos 2 partido por menos 1 y por lo tanto ya sabemos que no son ni paralelas ni coincidentes. Por lo tanto, solamente puede ocurrir que sean secantes o que se crucen. Para que sean secantes, evidentemente, tienen que ser coplanarios. Tienen que estar en el mismo plano. Y si no están en el mismo plano, entonces se cruzan. Hacemos el determinante de los vectores VR, VS y U. Y vemos que es distinto de 0. Y por lo tanto, el rango de esta matriz es 3. Igual al número de incógnitas y por lo tanto sistema compatible determinado. Es decir, tiene solución y es única y por lo tanto las rectas se cruzan. Otra forma de verlo sería, si las rectas no son paralelas y no son coincidentes, hay un punto de X y Z de la recta R que coincide con la X y Z de la S. Pues igualamos, es decir, 1 más lambda tiene que ser igual a 2 más 2 lambda, menos 1 menos 2 lambda tiene que ser igual a 1 menos lambda y lambda igual a menos 1 menos lambda. De la primera ecuación obtenemos que lambda es igual a menos 1, mientras que de la segunda lo que obtenemos es que lambda es igual a menos 2. No coinciden, no es la misma solución, por lo tanto ya sé que no se puede, no es secante, es decir, no hay un único lambda que satisfaga las tres ecuaciones y por lo tanto no hay solución y las rectas se cruzan.